Un tercio de los hogares ya gasta al mes más de lo que ingresa por el alza de los precios. Uri, es que últimamente solo traes que malas noticias. Pues atento a este gráfico de El Mundo. Un 38% de los hogares ya gasta más de lo que ingresa, pero es que un 17% ya gasta más de lo que ingresa y tiene que tirar de ahorros, y casi un 14% gasta más de lo que ingresa y tiene que recurrir a deuda. En resumen, prácticamente el 70% de los hogares gastan más de lo que ingresan y simplemente un 28% restante son capaces de ahorrar. O sea, ¿cómo voy a dar buenas noticias? Gente, tranqui, esto va bien, esto va para arriba. Pues no, sé que no es agradable, pero la situación es la que es, y por mucho que tú quieras mirar a otro lado o que quieras ser irresponsable con tu futuro, tapándote los ojos y diciendo que alguien más lo solvente, esto no quita que haya algunos, como el Menda, que se sientan con un poco la responsabilidad de avisar a la gente sobre lo que está ocurriendo realmente y sobre todo para que se entienda que debemos tomar acción. Y por supuesto tratar de ayudarte compartiendo así lo que nosotros estamos haciendo o qué soluciones se podrían proponer para solventar los problemas que estamos afrontando. Hoy veremos por qué la clase media, es decir, la mayoría de los que estamos aquí, se está dirigiendo a la ruina y cuál podría ser la solución a este problema. Empezamos. Las familias españolas son las más golpeadas por la crisis del COVID-19 y la inflación. No han recuperado los niveles de 2019, previos a la pandemia. Y es que la renta disponible de los hogares españoles sigue un 2,2% por debajo de los niveles prepandemia en términos nominales. Es decir, que las familias españolas están peor que antes de la crisis y su índice de recuperación es el peor de Europa. A esto le añadimos que España sufre una de las tasas de inflación más elevadas de toda Europa, con un IPC interanual en junio del 10,2%, hecho que nos pone en una situación muy delicada. Y es que cada vez más familias españolas no son capaces de llegar a final de mes, y esto lo que hace es que se haya derrumbado la tasa de ahorro a pesar de los altos niveles de la misma que habíamos llegado durante el confinamiento. Y es que la tasa de ahorro en los hogares españoles ha llegado a estar en negativo por primera vez en 3 años, como podemos ver en esta gráfica de aquí. Pero es que, como veíamos antes, una familia que gasta más de lo que ingresa solo tiene dos opciones. Uno, o recurre a los ahorros que tiene, y esto hace que disminuya la tasa de ahorro, como estamos viendo perfectamente, incluso muchas familias ya no tienen esa tasa de ahorro. O dos, si no tienes tasa de ahorro, muchas de las familias se ven obligadas a recurrir a la deuda. Y es que hemos llegado a unos niveles de deuda en los hogares de 700.000 millones de euros. Y es que la mayor parte de la deuda que proviene de los hogares es una deuda de tipo hipotecaria, es decir, que proviene de los préstamos hipotecarios, y muchos de ellos están a un tipo de interés variable. Y ya sabemos que las hipotecas a tipo variable pues están totalmente sujetas a lo que ocurre con el Euribor, y el Euribor a día de hoy, como podemos ver en pantalla, se ha disparado completamente, con lo cual está aumentando las cuotas hipotecarias de las familias en hasta 90 euros, lo cual está poniendo en jaque muchísimas economías familiares. Santa Madonna, Uri. ¿Algo más? Pues aquí viene el problema real. Debido a todo lo que acabamos de comentar, existe una bajada generalizada significativa en el consumo. Pero este no es un problema del presente, sino que se prevé que el consumo crecerá un 25% menos de lo previsto en 2022 por el mayor precio del dinero, por las subidas en los tipos de interés. Y es que el consumo es la base de cualquier economía, es el final de cualquier proceso productivo, es el resultado esperado. Y si no obtienes ese resultado, pues caca, pero caca fuerte. Y es que si hablamos de consumo nos podemos preguntar, oye, ¿en qué se gastan el dinero los españoles? Pues como vemos en el gráfico que tenemos en pantalla, aunque son datos de 2020, más o menos pues seguirá en esta tendencia, vemos que un 74% aproximadamente de todo lo que estamos viendo es vivienda, alimentación, transportes y hostelería, sectores los cuales se han visto fuertemente y seriamente afectados por la inflación. Es decir, que los precios de lo que gastábamos han subido, con lo cual gastamos mucho menos porque tenemos menos poder adquisitivo. Y dada esta situación, hay muchas familias que tampoco pueden ahorrar. Y si no hay ahorro, no hay inversión. Y si no hay inversión, pero hay inflación, los pobres se vuelven más pobres y los ricos que tienen activos se vuelven más ricos. Se ensancha la brecha, se polariza la sociedad.
habrá más pobres, muchos más pobres y más ricos, pero menos gente en el medio. Esa clase media se va diluyendo. Por favor, si te parece útil este contenido, apóyalo con un simple like, que para ti es totalmente gratuito y a mí me ayudas un montón. Muchísimas gracias. Y alguno se preguntará: Pero Uri, el gobierno, en vista de todo lo que está ocurriendo, pues va a ayudar a los más desfavorecidos, ¿no? Pues la verdad es que me encantaría decirte que sí, pero la cruda realidad es muy diferente. El gobierno, en realidad, se está beneficiando de esta situación. Veréis, la inflación permite a los gobiernos obtener una mayor recaudación de impuestos. La subida de precios funciona como una palanca de crecimiento para los impuestos, pero por la puerta de atrás, sin estar regulado. Y esta inflación también hace que el dinero valga menos, con lo cual la deuda pública que tiene el gobierno pasa a valer menos, con lo cual el gobierno está menos endeudado sobre el PIB, por ejemplo. Y es que mientras las subidas de los tipos de interés sigan estando lejos de las tasas de inflación, los principales perjudicados de todo esto van a ser las familias y sobre todo los grandes acreedores. Y es que los tipos de interés en Europa siguen estando en negativo o en cero, mientras que la inflación se encuentra hoy en un 8,6%. La brecha es descomunal. Y como decíamos antes, los que salen beneficiados de todo esto son los gobiernos, por motivos que no te van a explicar en los medios de comunicación. Punto número 1, ya que reducen sus deudas, como habíamos comentado, en términos relativos, es decir, sobre el PIB. Y 2, porque con la alta inflación hacen que recauden muchísimo más a través de impuestos, como por ejemplo el IVA o el IRPF. Es decir, suben los precios, pagas más IVA. Suben los salarios, pasas al próximo tramo del IRPF y zasca. Y es que de la misma forma que aumenta la inflación, debería existir una reestructuración de los tramos del IRPF. Pero ya te adelanto que no lo verás. Porque, pues mientras la gente no se queje y no se entere, pues raca. Hostia, Uri, no me entero de esto último que has contado. No te preocupes, te pongo un ejemplo. Imaginemos un trabajador que cobra pues 20.000 euros anuales, entonces le corresponde un tipo marginal del 24%. Si entonces existe, por ejemplo, una inflación del 6% y le realizan una subida del 6% para compensar esa inflación, pasaría a cobrar 21.200 euros y en principio amortigua el impacto. El problema es que esto hoy no es así, porque a partir de los 20.200 euros, el tramo del IRPF salta del 24% al 30%, de modo que el contribuyente pasa a tributar más de lo que había tributado antes. Pero si por el contrario se ajustasen los tramos del IRPF en base a la inflación, entonces estaríamos hablando que el siguiente tramo estaría en los 21.400 euros aproximadamente, de forma que el trabajador seguirá abonando el mismo tipo efectivo y no perdería poder adquisitivo. Pero es que además, aparte de castigar a la clase media de esta forma, tenemos también como guinda del pastel el siguiente titular, y es que el tipo máximo en sucesiones llega al 81% en España. Es el mayor impuesto a herencias del mundo. Es decir que, ojo, como la palmes en España, que les puede caer una hostia a tus herederos que van a flipar. Pero bueno, recapitulemos, que me voy por las ramas. La clase media se está empobreciendo a unos ritmos realmente alarmantes debido a lo que hemos comentado. Es decir, unas condiciones económicas de país bastante lamentables y una alta carga fiscal. Pero es que lo más importante, lo que hay que entender, es que la clase media saca sus recursos del trabajo, del empleo. ¿Cómo tenemos el empleo en España? Me río por no llorar. Pues esto ya lo comentamos en el vídeo que os dejo por aquí arriba, pero os lo puedo resumir. Estamos a la cola de Europa. Y es que a veces sale el gobierno diciendo que hemos tenido unos números de creación de empleo buenísimos, pero hay una trampa, y es que la mayor parte, una parte muy importante de la creación de empleo en España es empleo público. ¿Y sabes quién aguanta y sostiene el empleo público? Tú con tus impuestos. Uri, pero si el gobierno de España dice que estamos fomentando muchísimo el empleo, que hay muchas iniciativas y los números son buenos y tal. Hablemos de empleo. No voy a meterme en la nueva propuesta de las cuotas de autónomos que ha hecho el señor Escrivá, porque entonces me cierran el canal. Pero vamos con un ejercicio que es muy ilustrativo y muy sano de hacer. Vamos a comparar lo que cuesta contratar un trabajador como emprendedor, ¿de acuerdo? Yo soy emprendedor, quiero contratar a un trabajador o a varios trabajadores en España. Vamos a poner un extremo de carga fiscal elevadísima, como por ejemplo la mayor presión fiscal sobre el PIB que existe en Europa, que es en Dinamarca. Vamos a comparar España, Dinamarca y el otro extremo, que sería Andorra, por ejemplo, por decir algo. Vamos a ver cómo realmente estos países fomentan el empleo. Vamos a suponer que yo quiero contratar a estos trabajadores y que tengo un presupuesto de poco más de 100.000 euros anuales, ¿de acuerdo? 9.000 euros, por ejemplo, mensuales. Y los quiero usar para contratar a gente, a ver cuántos salarios puedo pagar. Vamos a suponer que como salario neto que busco para mis trabajadores, quiero que cobren neto 2.500 euros al mes.
Bien, pues vemos que en España, para llegar a cobrar un salario neto de 2.500 euros, necesitaría tener en cuenta las contingencias comunes del empresario, el desempleo del empresario, accidente y enfermedad, fogasa, formación profesional, las contingencias comunes del trabajador, el desempleo del trabajador, la formación profesional y el IRPF. Y todo esto, sumado al salario neto, me da un coste de contratación de prácticamente 4.600 euros. En Dinamarca, para llegar a un salario neto de 2.500 euros al mes, tendría que tener en cuenta las tasas de empresa, los impuestos federales, los impuestos comunales y otros gastos que hay que tener en cuenta ahí, que suman aproximadamente 4.000 euros. Y en Andorra, para llegar a tener un salario de 2.500 euros netos al mes, necesito tener en cuenta las cotizaciones sociales del empleado, y en total esto sumaría unos costes de contratación de 2.930 euros aproximadamente. Es decir, con un presupuesto de 9.000 euros al mes, en España puedo emplear a una persona, en Dinamarca puedo emplear a 2 personas y en Andorra puedo emplear a 3 personas. ¿Qué país genera más empleo? ¿Qué país genera más riqueza? ¿Qué país genera más riqueza a través de este empleo? En Dinamarca, el país con una mayor presión fiscal de Europa, más que en España, puedo crear el doble de empleo que en España. Y en Andorra, que es el otro extremo de presión fiscal, donde la presión fiscal es extremadamente baja, puedo triplicar el empleo, puedo contratar 3 veces más empleados que en España. Y ahora pensad como país, ¿os gustaría que un emprendedor solo pudiese emplear a una persona o a 3? Pues a 3. ¿Por qué? Pues porque esas 3 personas, desde el punto de vista fiscal, pagan todos su IRPF, pagarán sus impuestos indirectos, sus IBIs, sus IVAs, su todo. 3 veces. O sea, al final te estás llevando mucha más tajada empleando ese tipo de políticas que estas. Sé que posiblemente aquí me saldrán, pues economistas me dirán, Uri, pero no has tenido en cuenta esto, lo otro, no sé qué, cuántos. Ya lo sé, estoy simplificando mucho el ejercicio para que se entienda el mensaje. Resumiendo, que a pesar de lo que nos digan en los titulares, en las ruedas de prensa, etcétera, el país que menos favorece el empleo, como no podía ser de otra forma, es España. Y esta situación con el empleo, sumándole el contexto económico horrible en el que nos encontramos, es una muy mala noticia o una muy mala situación para la clase media española. Porque significa que la economía española sigue dependiendo de la deuda externa, y esto significa a su vez que la clase media seguirá pagando altas cargas impositivas hasta que toda esa deuda sea devuelta, impactando así a las futuras generaciones de forma perpetua, haciendo que a su vez se acentúe la separación de clases y todavía exista más polarización. Y si pensamos en mirar al futuro y en el sistema de pensiones, te dejo este vídeo de aquí, donde te explico cuál es la situación actual y cómo puedes protegerte. Muchísimas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo.